Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral del doctor Marcelo Somos, titulada Cambio Global y los impactos de los extremos hidrológicos. Antes de dar comienzo a esta conferencia, queremos agradecer a todos y todas quienes nos están viendo en este momento. Queremos dar las gracias, ¿cierto?, a la Universidad de la Frontera, a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado y a su vicerrector, doctor Rodrigo Navia, a la Dirección de Investigación, cuya unidad dirijo, al Instituto de Medio Ambiente, dirigido por el doctor Gustavo Ciudad, y al Comité de Emergencia Climática, que conformamos en nuestra casa de estudios, preocupados precisamente por las problemáticas que implican los impactos que está causando la emergencia climática, todo el problema ambiental a nivel regional, local e internacional. Antes de dar comienzo a esta conferencia magistral, quisiera leer una pequeña biografía del doctor Marcelo Somos Valenzuela, quien es académico de la Universidad de la Frontera, con un historial demostrado de proyectos relacionados con la adaptación al cambio climático en diversas regiones como el Himalaya, Nepal, la Cordillera Blanca, Perú, centro de Chile y el norte de la Patagonia. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil con especialización en recursos hídricos de la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en la hidroclimatología, enfatizando observaciones de campo y modelado regional, manejo de recursos hídricos, vulnerabilidad social y cambio climático. Actualmente dirige un proyecto de colaboración internacional entre Chile y China. Es investigador principal de un proyecto Anillo, que estudia refugios de cambio climático en glaciares. Participa como investigador asociado al CIEP, en un proyecto de fortalecimiento regional de ANIF en la región de Aysén, y como coinvestigador de dos proyectos CONDECYT. Antes de dar inicio también quisiera agradecer al proyecto de fortalecimiento institucional INES 19, quien permite también que podamos llevar a cabo esta conferencia magistral. Sin más introducción, damos la palabra al doctor Marcelo Somos. Y pueden dejar, por cierto, sus preguntas y comentarios en el chat, ya que estamos transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de la UFRA. Muchas gracias. Ahí está. Buenos días a todos, buenos días, Carolina. La pregunta de rigor, ¿me escuchan bien, no? Eso es lo primero. Súper. Y bueno, agradecer la invitación al proyecto, a la dirección de investigación. Y bueno, hoy día conversar un poco de lo que estoy haciendo, mi investigación y este tema que he estado dándole vuelta la última semana y es mucho de lo que se puede hablar, así que vamos a tratar de conversar algo coherente en esta media hora y que quedemos con algún mensaje para la casa. Entonces voy a compartir mi pantalla ahora y voy a comenzar con esta presentación. Ahí está. Espero que la vean bien. Yo no tengo feedback de lo que se está transmitiendo, así que cualquier cosa me interrumpen y me van comentando, por favor. Entonces, bueno, hoy día voy a hablar de este tema, que es cambio global y los impactos de los extremos hidrológicos, que es un tema, como les decía, es muy amplio, así que voy a dar algunas ideas desde la investigación que estamos desarrollando. Como menciona Carolina, mi nombre es Marcelo Somos Valenzuela, pertenezco a la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de acá de la universidad. Entonces, un pequeño temario de esta presentación, quiero hablar un poquito de conceptos generales. Yo creo que ahora lo importante no es hablar de cambio climático, porque esa era una conversación que teníamos hace 15 años atrás. ¿En qué sentido? De que ya sabemos que el cambio climático existe, por lo tanto podemos avanzar un poco, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de este cambio global? Algunos problemas de escala que yo percibo para poder atender este tema de cambio global, ¿no? Ya ir a soluciones. Y en la última parte me voy a enfocar en los ejemplos de investigación de nuestro grupo de trabajo aquí en la universidad y con las diferentes colaboraciones que se han establecido. Vamos a hablar de hidrología a escala de calle, qué significa eso, a qué nos referimos, refugio de cambio climático, que lo menciona Carolina en uno de los proyectos,
de impacto de cambio climático en glaciares de montaña, que es un tema que, a pesar de que en Chile tenemos muchos glaciares de montaña muy poco conversados, también estamos tratando de usar inteligencia artificial para detección de remociones en masa, geoingeniería, que es una idea nueva, que al menos no nueva, pero para mí es nueva, algo que empecé a meterme los últimos 2 años, y también hablar un poco de lo que hemos estado trabajando ahí. Y algunas conclusiones generales de la conversación y de este trabajo. Ahí está. Entonces, bueno, cuando hablamos de cambio climático, inevitablemente tenemos que hablar de este efecto invernadero. Y aquí tenemos un pequeño invernadero. No sé si ustedes ven la imagen mía, yo tengo una ventana acá atrás que también se produce el efecto invernadero aquí en mi oficina. Entonces, básicamente lo que está pasando aquí es que nosotros tenemos una cierta cantidad de radiación, ¿no?, que viene de este sol, del sol, que es la fuente de energía que tenemos nosotros, y esta radiación es aproximadamente 340 watts por metro cuadrado. Ese es como un promedio para todos lados, hay diferencias dependiendo de dónde estamos en el planeta, ¿no? Y nosotros tenemos, o la atmósfera, la superficie tiene una capacidad de reflejar cierta temperatura o cierta energía, ¿no?, devolverla al espacio. Y esa capacidad de reflejar se llama albedo, que es un concepto que básicamente es el porcentaje de energía o la fracción de energía que se devuelve. Y ese albedo en promedio es aproximadamente un 30%, o sea que más o menos la atmósfera es capaz de reflejar un 23% y la superficie es capaz de reflejar un 7%. Entonces, finalmente lo que tenemos disponible nosotros en la superficie o en el planeta desde el Sol es aproximadamente 240 watts por metro cuadrado. Si nosotros no tuviéramos el efecto invernadero en forma natural, aquí hay una pequeña ecuación que dice que si tenemos una cantidad de energía entrante, la misma cantidad de energía tiene que salir en equilibrio, el planeta estaría a una temperatura de 18 grados Celsius. Entonces, cuando uno habla de gases de efecto invernadero, no necesariamente está hablando de algo negativo. De hecho, es algo positivo que permite que exista la vida en la Tierra. Sin embargo, como pueden haber visto brevemente en esta visualización acá, los niveles que tenemos ahora de gases de efecto invernadero, en particular el CO2, no tienen precedentes. Así, aquí hay una figura en la cual se ven los últimos 800.000 años y no existe precedente de los niveles de gases de efecto invernadero que tenemos ahora. Por lo tanto, claramente estamos en un desbalance. Entonces, bueno, eso es algo de lo cual no podemos hacer mucho porque, retiro eso. Es algo que tenemos que trabajar y tenemos que disminuir, ¿no es cierto?, nuestra cantidad de gases que estamos emitiendo a la atmósfera para poder, ¿no es cierto?, controlar este desbalance. Pero por otro lado, nosotros tenemos este otro concepto que también lo mencionaba y que es el del albedo. Y que eso es algo que nosotros de alguna manera podemos manejar un poquito mejor. Entonces, ¿qué es el albedo? El albedo es esta capacidad que tiene de reflejar la energía solar, la superficie. Entonces, todos sabemos que si estamos, por ejemplo, en la nieve, tenemos que ponernos mucho bloqueador solar porque la nieve refleja mucho sol y por lo tanto nos quemamos dos veces. Nos quemamos desde el sol y luego nos quemamos desde la nieve. Pero por otro lado, si estamos en una zona que tiene, no sé, un bosque o que tiene suelo sin vegetación o solo el suelo, este suelo es capaz de absorber más energía, por lo tanto se calienta más. Entonces, dependiendo de la superficie que nosotros tengamos, vamos a tener una mayor o menor absorción de esta energía. Entonces, ¿qué sucede acá? Que nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un caso extremo, que sería el Ártico, ¿no? Ustedes tienen la nieve y el hielo, que tiene un albedo aproximadamente el 90%. O sea, solo el 10% de la energía que viene del Sol pasa el hielo y es absorbida por el sistema. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pérdida de hielo, en este caso, pasamos de un albedo que era de 90% en hielo a un albedo de agua que va a ser de un 6%. Por lo tanto, pasamos de absorber 10% de energía a absorber un 94% de energía. Entonces, esa es una de las importancias que tiene, por ejemplo, pensar en la superficie que nos está cubriendo. Entonces, y todos sabemos, no sé, por ejemplo, los cambios que hemos hecho a la cobertura de suelo en diferentes lugares, por diferentes políticas, o ya sea por diferentes razones económicas, sociales, etcétera. Los cambios que hemos ido haciendo, por ejemplo, de nuestra cobertura que tenemos. Y eso sí es algo que podemos controlar y que va afectando el cambio climático. Entonces, y esto está completamente conectado con todo, porque nosotros siempre o tendemos a mirar como el sistema o el ecosistema solo en el lugar que vivimos, a nivel de cuenca, a nivel de región, pero en realidad lo que tenemos que tener claro es que nuestro sistema se comporta como un conjunto a nivel planetario. Entonces, lo que está afectando, por ejemplo, en
en el Ártico necesariamente, aquí puse algunas corrientes de marinas, va a afectarnos a nosotros acá y va a afectar nuestro clima. Y el otro concepto que quería hablar antes de entrar como al tema de extremos es el concepto de feedback. Cuando hablamos de feedback en el tema de clima o hidrología, estamos hablando de, por ejemplo, si hablamos de un feedback positivo, significa que un fenómeno que está sucediendo tiene un efecto en un componente, un efecto positivo o de aumento, y ese aumento provoca que el primer input también aumente. Entonces, por ejemplo, es lo que sucede acá, en el caso del hielo, que si tenemos un feedback en el cual aumenta la temperatura, va a disminuir el hielo, por lo tanto aumenta la absorción de energía y eso hace que aumente la temperatura, por lo tanto el ciclo empieza a autoalimentarse. Un feedback negativo sería el caso, por ejemplo, aquí de una meteorización de roca, que si hay aumento de temperatura, disminuye aumenta el consumo o la meteorización y aumenta el consumo en este caso, de CO2, y eso, al aumentar el consumo de CO2, existiría como una especie de enfriamiento, digamos, o un efecto negativo en el cambio climático. Entonces, es importante pensar en esos tres conceptos como algo general, o digamos, como agentes primarios de cambio climático o de cambio global, para poder un poco ir pensando cómo poder ir analizando luego los diferentes efectos que puede tener este cambio global dentro de nuestros sistemas. Entonces, bueno, cuando hablamos de un evento extremo, en el fondo lo que estamos hablando es de un evento raro que pasa durante el año. Un evento extremo puede ser una inundación. Una inundación es un evento raro porque en realidad pasa a veces, es definido así, es definido que está fuera de la norma. Entonces, si tenemos, por ejemplo, eventos que están distribuidos normalmente, y esta es la distribución de nuestros eventos, tenemos que el promedio, generalmente lo que va a suceder es lo que tenemos acá, ¿no? Y cuando hablamos de un extremo, estamos hablando de lo que está pasando en estas colas de esta distribución. Entonces, son eventos que se van a repetir una vez cada 100 años, una vez cada 500 años, etcétera, etcétera. Y muchos tenemos esta idea o este concepto, ¿no? Del evento de los 100 años, del evento de los 500 años. En ingeniería se utiliza mucho, para diseño se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos estos disturbios o estos estímulos por el aumento de gases de efecto invernadero? Nosotros lo que tenemos es que esta curva, ¿no?, que estaba en este lugar, que aquí está el promedio, se empieza a correr. Entonces, un evento, por ejemplo, que tenía una baja probabilidad, ahora empieza a tener una alta probabilidad. Entonces, se hace más frecuente. Las inundaciones se hacen más frecuentes, las sequías se pueden hacer más frecuentes. O sea, aquí yo mostré, por ejemplo, el cambio solamente en la media, o sea, un pequeño delta aquí de desplazamiento, pero esta curva perfectamente puede ser más aplanada, por lo tanto, los extremos podrían partir desde acá y llegar mucho más lejos. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que está pasando es que el clima nos está moviendo nuestro normal, nos está cambiando. Entonces, aquí hay una publicación que salió, ya tiene que tener por lo menos unos 14 años esta publicación. Yo tuve la fortuna de hablar con Julio Betancourt en Massachusetts una vez, y más o menos la política que había detrás en ese tiempo en Estados Unidos por este tipo de trabajo, y donde ellos proponían, y en hidrología particular, que la estacionariedad estaba muerta. Ahora, ¿cuál es la importancia de que la estacionariedad esté muerta? Y primero, ¿qué es la estacionariedad? La estacionariedad es un concepto que se utiliza en ingeniería, y bueno, yo hablo desde la ingeniería, ¿no? En el cual se asume de que los procesos naturales se repiten en el tiempo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí un ciclo de este proceso natural y parte nuevamente y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Es un proceso estacionario. Entonces nosotros asumimos que si tenemos una estadística, por ejemplo, de 100 años de caudales o de temperaturas, nosotros podemos sacar ciertos estadísticos y podemos ajustar estas distribuciones o estos datos a ciertas distribuciones, y podemos, por ejemplo, lo que les decía, calcular, no sé, la inundación de los 100 años. Y con eso hay un manual de carretera y uno puede ir a diseñar una cierta obra que se va a construir. El punto está en que, lamentablemente para nosotros, esa estadística ya no es apropiada. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de no estacionalidad. O sea, tenemos problemas de que el caso típico es donde
algo que tenía esta condición horizontal ahora empieza a subir. O sea, por ejemplo, las temperaturas. Ya no podemos graficar las temperaturas de esta manera, sino que sabemos que, si bien es cierto, tienen un ciclo anual, pero en general están aumentando. O que empieza a cambiar la varianza o la covarianza, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de cambios que empiezan a existir en estos datos, y que ya no podemos representarlo como procesos estacionarios. Entonces ahí hay una pregunta inmediata, por ejemplo, para la legislación, es decir, bueno, ¿cómo diseñamos ahora? ¿Cómo distribuimos el agua? Si tenemos este proceso donde tenemos esta estadística que ya no es la estadística que uno aprende en la universidad, ya no se ajustan las curvas de esta forma. ¿Cómo incluimos esta nueva forma o estas proyecciones dentro de nuestros diseños, por ejemplo? ¿Y eso qué nos lleva? Lo que les decía, por ejemplo, aquí tenemos la saqué del último reporte de la IPCC, y habla, por ejemplo, de los eventos extremos en temperaturas. Y un evento que era, por ejemplo, que tenía el evento cada 10 años, evento extremo cada 10 años, que sucedía desde 1850 a 1900, tenemos que en el presente ya sucede 3 veces. O sea, la probabilidad de que suceda, o la frecuencia, es de 300% en comparación anterior al 1900, que es el periodo de referencia. Ahora, si nos vamos a un escenario crítico de cambio climático de 4 grados Celsius de aumento, vamos a tener que lo que pasaba una vez como evento extremo antes de 1900, ahora va a pasar 10 veces. Si hablamos del evento de cada 50 años, tenemos un aumento de 40 veces. Entonces ahí podemos ir viendo que ya un evento que era raro por definición, los eventos extremos se definen como eventos raros, ya empiezan a ser eventos comunes. Entonces, si hablamos de precipitación intensa, sucede exactamente lo mismo. Acá podemos ver cómo empieza a aumentar, ¿no?, la probabilidad de que tengamos mayor cantidad de eventos extremos de precipitación en términos de cantidad, pero luego, hacia el otro lado, en términos de sequía. También tenemos ese problema de que en el futuro vamos a tener estos cambios en comparación, y ya lo estamos viendo ahora. O sea, si uno ve el presente, donde tenemos solo un aumento de 1 grado Celsius en comparación al anterior, al 1900, ya estamos en el doble de posibilidades de que tengamos una sequía agrícola, ¿ya? Entonces, bueno, esto coincide también con la información que nos entrega en el Atlas Climático el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos lo que hacen acá es determinar el riesgo, por ejemplo, de sequía, y efectivamente, a excepción de muy pocas regiones en el sur y algunas regiones en el norte, tenemos que vamos a tener estos índices, vamos a tener riesgo, vamos a tener alto riesgo de que existan sequías. Por otro lado, inundación o desborde de ríos no es tan claro, va a ser, yo creo que esto va a depender mucho, y creo que depende mucho más que del clima, es de cómo nosotros nos estamos interviniendo, porque también aquí hay una interacción entre cómo nosotros nos enfrentamos hacia la naturaleza, por ejemplo, si es desborde, dónde estamos construyendo, cómo estamos construyendo, qué tipo de afectaciones estamos haciendo en los ríos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es algo un poco más complejo de visualizar. Pero algo que me interesa a mí, como les decía, más que hablar de lo que viene en el futuro, porque uno ya tiene una idea, es como también entender y hacernos cargo de que es algo que está sucediendo ahora. O sea, no es algo que se viene en los próximos 30, 40 años más, y a lo mejor la próxima generación va a tener que hacerse cargo. O sea, aquí tenemos una publicación del año 2019 de Cordero. Él trabaja en la Universidad de Santiago, donde él hace mapas de la cantidad de cobertura de nieve que existe en esta zona de Chile que ustedes pueden ver en la figura. Y podemos ver en esta escala logarítmica cómo ha ido cambiando si uno compara la cobertura de nieve antes del 2005 y solo 10 años después, entre el 2006 y el 2015. O sea, aquí pareciera que los cambios no son muy, muy amplios, pero el que conoce escala logarítmica, aquí sabemos que los cambios se hizo el gráfico de esta manera para que pueda caber dentro de la pantalla, pero en realidad sí son cambios de orden 10 por lo menos. Y otra de las cosas que se han encontrado es que, bueno, una cosa es el cambio climático, y ya he hablado bastante de eso, pero otra cosa también es cómo nosotros, a través de nuestras actividades, podemos afectar estos sistemas. Aquí tenemos otra publicación donde lo que se han dado cuenta es que, además de este aumento de temperaturas y aumento o disminución de nieve,
lo que se está produciendo es contaminación por carbón. Entonces, sobre todo en la zona cerca de Santiago, que es una zona crítica en términos y muy vulnerable en términos de recursos hídricos, por la cantidad de población, por los lugares donde están construyendo, o sea, ya casi que están construyendo en la cordillera misma. Por lo tanto, hay mucha presión sobre el sistema hídrico. Y además existe mucha contaminación por las industrias, por los vehículos, etcétera, etcétera. También hay una fuerte contaminación por cambio de uso de suelo. Si hay deforestación, va a haber mayor sedimento disponible para que el viento lo tome y lo lleve a estos lugares, ¿ya? Y eso hace que cambie el albedo, lo que hablábamos inicialmente. Entonces pasamos de una superficie blanca a una superficie que tiene un color café o un color negro, que absorbe mucha energía, por lo tanto derrite más rápido la nieve. Entonces, es cambio climático, pero no todo es cambio climático. También hay otro tipo de cambios que están haciendo que exista un feedback positivo y se aceleren los procesos. La sequía que hemos tenido estos últimos 10 años, aquí, por ejemplo, se habla de, aquí tenemos la cantidad de agua promedio, y una de las cosas que sucede, por ejemplo, en la cordillera es que la temperatura aumenta en porcentaje mucho más que en la zona baja. Entonces, y además son sistemas que son mucho más vulnerables. Y existe este feedback positivo en esa zona porque a medida que empieza a disminuir la cantidad de nieve o la cobertura de nieve, lo que sucede es que se empieza a quedar más suelo despejado. Y al haber más suelo despejado, hay un mayor calentamiento por mayor absorción y eso va haciendo que se derrita aún más nieve. Entonces ese proceso se va autoacelerando. La sequía, esta mega sequía que yo aquí puse este paréntesis y lo puse hasta acá porque en realidad, claro, ellos cuando hicieron la publicación ya era impactante lo que estaba sucediendo, pero si vemos, seguimos en lo mismo, o sea, que podríamos fácilmente agregar desde el 2015 hasta el 2022. Entonces, y si uno mira hacia adelante, no existe precedente de esta sequía, de este evento extremo que estamos sufriendo ahora. Entonces ahí viene otra pregunta que no quise agregar mucho acá, pero ya estamos en un proceso de cambio de lo que se llama el tipping point, que es cambio de régimen básicamente, ¿ya? Otro evento que está sucediendo, otro efecto que se está teniendo es estas lluvias que son a mayor altura. Entonces, en lugares donde se acumula nieve, ahora sucede que cae la nieve y un tiempo después puede caer precipitación líquida. Y la precipitación líquida tiene mayor energía que la nieve, por lo tanto la derrite y hace que se produzcan inundaciones, digamos, en muy poco tiempo, porque hay mucha agua acumulada. Y esto sucedió, digamos, esto es algo que se ve como tendencia en este paper en el noreste, en el oeste de Estados Unidos, pero es algo que yo he visto acá en el río Cautín. O sea, sucedió acá y me acuerdo que esta vez este puente como que colapsó y había sido por eso, porque fue una lluvia líquida sobre el manto de nieve que hizo que se derritiera mucha nieve. ¿Para qué hablar de lo que ha pasado con los centros de esquí estos últimos años? Corralco este año tuvo que cerrar un periodo porque se les acabó la nieve, no sé, a mitad de temporada y después volvió a nevar y siguieron con la temporada. En el tema particular, un poco más de lo que yo hago, este es como donde me estoy moviendo y esta es una aplicación también antigua, quizá decía, bueno, ¿cómo será un mundo nuevo sin glaciares? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a estos lugares, no? Aquí esta fue una publicación bastante tuvo mucho eco, que es de Inés Dussellant, me disculpará la pronunciación de su apellido, pero de ella básicamente lo que hizo es ver cómo se aceleraron durante los últimos 10 años la pérdida de masa glaciar en todos los Andes, desde Colombia hasta Tierra del Fuego, básicamente. Entonces empieza a ver como una correlación, ¿no? O sea, toda la información que he mostrado como que hasta el 2006, 2007 pasaba algo y desde ahí en adelante se empezó a acelerar, empezó a disminuir más rápido la lluvia, empezó la temperatura a aumentar más rápido, por consecuencia la nieve empezó a disminuir más rápido, los glaciares empiezan a disminuir más rápido. Entonces, la pregunta es qué viene después, ¿no? Entonces, ejemplos tenemos de la Cordillera Blanca, donde ellos, cuando empieza este proceso de derretimiento de glaciares, empiezan a tener una mayor cantidad de agua, ¿no? Esto es la descarga del río Santa estandarizada.
Y bueno, entre los años 50 y 80 más o menos empiezan a tener más agua disponible. Pero luego del año 80 esto empieza a disminuir. Entonces ya es un proceso que en las zonas más tropicales o cerca del trópico, en realidad, ya se han observado en estos sistemas de criosféricos. También tenemos la formación de lagunas glaciares, que es este derretimiento, y estas lagunas glaciares, hay una foto de Schneider en el año 1955 en Nimja, esto es en Nepal. Luego Alton Byers toma esta foto en 2009, y podemos ver este glaciar que ahora ya tiene un lago que no existía hace 50 años, 50 o 60 años atrás. Y nosotros fuimos el año 2014 y podemos ver cómo sigue aumentando este lago y va a seguir aumentando hasta que llegue a un punto en que va a estar completamente derretido ese glaciar. Y estamos hablando de un glaciar que está sobre 5.300 metros de altura. Eh, entonces no es menor los efectos que se están sucediendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? La gente local a veces estaba como muy contenta porque decía, bueno, tenemos más agua, ¿no? Pero el punto está en que la geomorfología es muy inestable, por lo tanto se puede producir lo que se llama un GLOF, que es una inundación producto de esta agua, o sea, un vaciamiento abrupto de este sistema y que inunda y bueno, en este caso daña la mayor fuente económica que tiene Nepal, que es el turismo hacia el campo base del Everest, que está muy cerca de esta zona. De hecho, aquí está Inja y el campo base del Everest está como en esa zona. Lo mismo pasa en la Patagonia. En la Patagonia tenemos estos vaciamientos de glaciares que están sucediendo constantemente y están afectando a estas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que nosotros tenemos mucha información, sabemos que hay cambio climático, pero ya estamos visualizando problemas a escala local, ¿no? Pero la información sigue siendo a escala global, no tenemos información que pueda ser, digamos, que nosotros podamos aplicar a nuestra cuenca o a nuestro sistema favorito, ¿no? Entonces tenemos estos modelos climáticos de muy baja resolución, pero queremos solucionar problemas de alta resolución. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, y esto yo lo repito en cada presentación que hago, y pongo este mapa que muestra las estaciones meteorológicas que tenemos en Chile. Y bueno, si bien es cierto, pareciera que fueran muchas, ¿no? Cuando uno pone el mapa completo, uno sabe, y los que trabajamos en el tema, de que nuestra cantidad, nuestro monitoreo es muy bajo. Tenemos muy pocas estaciones meteorológicas para poder observar y poder calibrar estos modelos. Entonces, sí, aquí hay un cuadro resumen donde podemos ver que bajo los 1.000 metros sobre el nivel del mar tenemos más del 80% de nuestra estación. Sobre los 1.000 metros no tenemos casi nada. O sea, y bueno, y ahí nosotros tratamos de postular un fondo de equipo con este espíritu, ¿no? Lamentablemente no lo ganamos, pero vamos a intentar seguir monitoreando, porque en realidad sin monitoreo no sacamos nada con seguir hablando de cambio climático. Necesitamos ya movernos como en esa dirección. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquí tenemos un ejemplo de un caso que sucedió en Villa Santa Lucía, donde lo que tenemos es, este esquema no es del lugar, pero es para ejemplificar, ¿no? Lo que tenemos es un glaciar que se empieza a derretir, ¿no? Se empieza a derretir y llega un punto en que está muy bajito aquí ese glaciar, y eso hace que el peso del glaciar se salga, digamos, lo que mantiene esta pared es el peso del glaciar, básicamente. Entonces empieza a derretirse el glaciar, este peso, esta roca se empieza a desplazar, ¿ya? Porque tiene menos presión. Entonces en Vía Santa Lucía, en el glaciar Yelcho pasa eso, donde tienes el glaciar que se empieza a derretir. Y luego si combinas eso, por ejemplo, con lo que se llama un río atmosférico, que un río atmosférico es un evento en el cual mucha agua cae en un lugar particular, y si uno lo ve en una imagen satelital pareciera que fuera un río. Entonces por eso el nombre del río atmosférico. Entonces ese río atmosférico cae con mucha precipitación en esta zona, en las grietas que se hayan producido, produce un colapso de este lugar, y tenemos en Villa Santa Lucía 22 personas que han fallecido porque existió este evento. Entonces es un evento muy particular, muy difícil de identificar, pero tenemos que trabajar a esa escala, porque la gente vive a escala de calle, no podemos seguir hablando como de el centro sur de Chile como una región. Tenemos que empezar de alguna manera a bajar nuestro espacio para poder dar este tipo de respuesta. Entonces con eso me estoy pasando un poco, pero me queda. Voy a hablarles un poco del trabajo que hacemos nosotros en mi grupo de investigación. Aquí puse una imagen. En general trabajamos en adaptación al cambio climático, en hidrología, hidroclimatología.
en criósfera, vulnerabilidad, y también tratamos de trabajar, hemos tenido algunas colaboraciones con gente en ciencias sociales para ver cómo los desastres naturales se intersectan con la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho investigación en todo lo que es Estados Unidos continental, en el este de Estados Unidos, en diferentes proyectos, en la Cordillera Blanca, en el Tibetan Plateau, hemos trabajado también en Nepal, y ahora estos últimos años hemos estado más enfocados acá en el norte de la Patagonia y el centro-sur de Chile. Estos son como el mapa de los lugares de acción. Entonces, bueno, esta figura es del año 2015, esto es parte de un postdoc que yo hice en ese tiempo, y una de las preguntas de investigación que teníamos ahí es si es que teníamos la infraestructura para poder hacer simulación de caudales en tiempo real y poder hacer una predicción de lo que pasa en las próximas 15 horas. Y la idea era trabajar en inundación. Entonces, pues, somos capaces de predecir una inundación y decirle a la gente en cierto lugar no transite porque se va a inundar. Entonces, la respuesta es que desde el punto de vista de la infraestructura sí somos capaces de hacer eso, y esto deriva en un proyecto en un programa que se llama el National Water Model, que uno lo puede googlear, y de hecho la información está disponible en tiempo real y ya van con la versión número 8 de esto. Entonces, la pregunta que tengo yo ahora, y lo relevante para nosotros, es si es que esto lo podemos hacer en cuencas en Chile, y a lo mejor trabajar en sequía, ya con pronósticos no cada 14 horas, pero sí puede ser con pronósticos subestacionales. Entonces, por ejemplo, pararnos en septiembre y poder decir en enero cuánta agua vamos a tener disponible, por ejemplo, para tomar decisiones en riego, por decir algo. Entonces, estamos trabajando en unas cuencas ahí del río Longaví, desde el punto de vista de la sequía, y también queremos trabajar en la cuenca del río Báquer para ver inundaciones. Entonces, queremos aplicar este concepto en Chile también, porque tenemos la información, pero nos falta un poco, insisto, cómo ir haciendo que los resultados no sean meros números, sino que también tengan cierta aproximación a la realidad. Por si estaban dormidos, puse esta foto de DiCaprio para que se pregunten qué diablos hace DiCaprio ahí. Pero hace 2 semanas me llamó la atención porque me envían esta noticia, decía que, bueno, Leonardo DiCaprio había puesto una fotografía, dice textual aquí, ¿no?, de un glaciar chileno advirtiendo la necesidad, ¿no?, de proteger estas áreas. Entonces, si uno lee esta información, él está hablando de refugio de cambio climático. Entonces, refugio de cambio climático en esta zona, y él cita este estudio aquí de Yale Environment 360. Entonces, si uno se va a este estudio, porque que básicamente habla de por qué el cambio climático puede poner en riesgo ciertas zonas, y hace como el clic en esta parte, ¿no? Básicamente llega una tesis de pregrado de la UFRU, que nosotros la transformamos en un paper. Entonces, como re interesante ver cómo la investigación se va permeando y llega a un punto, y puede llegarnos a este tipo de fuentes. Entonces, en esta publicación nosotros hablamos de cómo buscar lugares de refugio de cambio climático, y que básicamente lo que son áreas que van a ser menos afectadas por el cambio climático, y de alguna manera van a poder proteger los ecosistemas. Entonces, si nosotros queremos proteger estos ecosistemas o queremos invertir, por ejemplo, dinero, tenemos que buscar estos refugios. ¿Para qué? Para que la inversión en conservación sea permanente. No sacamos nada con conservar un área que la va a destruir el cambio climático igual. Entonces, ahí hay un tema de información para el tomador de decisiones también. Entonces, en este trabajo que hicimos con Francisco, logramos determinar, ¿no?, la probabilidad de que hubieran ciertas zonas donde se podía conservar. Entonces, los resultados son muy preliminares, porque parte como una idea, ¿no? Una idea de una tesis de pregrado, que sale un trabajo interesante, lo enviamos a una revista, nos publican, pero también nos da el pie para poder seguir mirando, ¿no?, sobre esta idea de poder seguir trabajando. Y claramente existe una disminución, una probabilidad de disminución en muchas de las de glaciares, en muchas de las zonas que están aquí en la Patagonia. Entonces, ahora, ¿cómo parte esto? Porque lo relevante de esto es que si uno ve, por ejemplo, yo trabajé en un proyecto Fondesit aquí en el río Báquer, y en esa zona se piensa mucho en campo de hielo. Entonces, porque campo de hielo, una masa gigante aquí de hielo que bueno, nos va a mantener con cierta reserva de agua para el futuro. Pero si uno toma la cuenca del Báquer, en realidad campo de hielo representa solo el 40% de los hielos que están
aportando al sistema del Baque. El sistema del Baque es un sistema súper complejo, el río más caudaloso de Chile, y solamente el 40% pertenece a Campo de Hielo Norte. Casi todo el otro porcentaje, un 42% pertenece a glaciares de montaña en superficie, y que son sistemas muy vulnerables y casi no estudiados. Entonces, claramente esos sistemas se van a probablemente desaparecer en los próximos 20 años. Entonces, ¿qué va a pasar con los sistemas ecológicos dentro de la cuenca del Baque? Y esa es una pregunta abierta, porque van a haber zonas donde no va a haber agua, ¿no? Entonces, aquí nosotros, bueno, ahora estamos trabajando y vamos a ir a presentar este trabajo a la conferencia de AGU la próxima semana. Aquí tenemos unas mediciones de INSAR que nos pasó gentilmente el doctor David Farías y que pertenecen a esta publicación, y donde él nos dice cómo ha ido cambiando en los últimos, uno de los glaciares de Campo de Hielo Norte, cómo ha ido cambiando su espesor, y uno de los glaciares de montaña, cómo ha ido cambiando su espesor en los últimos 10 años. Nosotros pusimos acá corrimos unos modelos. Los resultados, si bien es cierto, hasta ahora no son tan cercanos a las observaciones que tenemos acá, pero al menos ya nos están dando indicaciones de que los modelos son capaces de capturar ciertas cosas. Lo preocupante está en que, de acuerdo al modelo, en aproximadamente 20 años, todos estos glaciares pequeñitos que están acá, que alimentan el sistema de este río Nef, que es un tributario del Baque, van a desaparecer. O sea, yo sé que el modelo tiene problemas de sesgo en precipitación. Mis entradas, tengo muy poca agua entrando al sistema, por lo tanto, claramente va a haber una disminución brusca de todo porque, bueno, yo le estoy poniendo muy poca precipitación. Pero aún así, lo importante acá es ver que la tendencia se mantiene, esa disminución, y sí, en nuestra hipótesis de que estos glaciares pequeñitos son mucho más vulnerables que los otros por tamaño, es efectiva, y por lo tanto se va a perder esa capacidad de buffer. Esto un poco lo que combinación de terreno. Esto es cuando vamos a terreno para esa zona, tratamos de instalar algunas estaciones, pasamos por el río, por diferentes ríos, tratamos de llegar. Los fondos sí no nos dan para helicópteros, así que hay que tirarse a caballo por esos lados nomás. Y luego eso deriva en otro proyecto, que este es un proyecto anillo que ganamos hace poco, y básicamente lo que queremos es establecer que las relaciones geomorfológicas de los sistemas con los refugios de cambio climático, y lo que queremos ver, el título es re interesante porque se llama Cold Blooded, y básicamente él tiene dos lecturas. Una es que los sistemas se acoplan perfectamente al cambio climático, como, no sé, como las especies que son de sangre fría, que necesitan de la temperatura para poder regular su temperatura. O por otro lado, la otra lectura es que se vuelven insensibles pero ya como con otro sentido, o sea, es como son insensibles a lo que pasa. Entonces, a lo mejor se desacoplan del sistema, se desacoplan de los cambios en temperatura y ya adquieren su propia dinámica. Entonces, tenemos como esas dos preguntas ahí andando y ver cómo funciona. Y ahí tenemos 4 zonas en Chile: el Monte Tronador, tenemos aquí la Sierra Nevada, vamos a trabajar en el volcán Chillán y en el glaciar Universidad en el norte. Ya me queda poquito. Otra de las cosas que hemos estado haciendo es la combinación de inteligencia artificial y sensoramiento remoto en geociencia. Nos dimos cuenta que nos faltan muchos datos. Entonces la pregunta era cómo generábamos datos. Y aquí tratamos de hacer como tratamos de mapear, ¿no?, remociones en masa utilizando inteligencia artificial. Entonces nos unimos con un grupo en España, que ellos son expertos en este tema, y nosotros proveímos una base de datos de remociones y ellos nos trabajaron con inteligencia artificial para tratar de identificar, ¿no?, y datar este tipo de remociones. Entonces, en general, los resultados son bastante buenos. Obviamente hay pequeñas zonas que tenemos que estudiar el por qué los resultados no son tan buenos, pero si ven en el lado izquierdo, y la mayoría de los resultados son así, somos capaces de identificar utilizando estas metodologías y sensoramiento remoto donde han ocurrido remociones en masa, lo que es muy importante porque son lugares de difícil acceso y no podemos ir a mapearlo. Y lo último que les quiero mostrar es este tema de geoingeniería en el cual hemos estado trabajando, que básicamente es una mirada muy antropocentrista. Entonces, una mirada en la cual lo que se busca es disminuir los efectos del cambio climático a través de varios mecanismos. En el caso particular nuestro, es decir, cuando hablábamos de albedo, es cambiar la estructura de la atmósfera de tal manera de que la temperatura o la radiación se refleje más radiación básicamente hacia la atmósfera. Entonces de alguna manera se van a colocar algunas
especie de aerosoles en la atmósfera para que tengamos este espejo, ¿no? Entonces, suena antropocentrista porque en el fondo no hacerse cargo del problema, sino que buscar una idea, sigamos haciendo lo mismo y tratemos de que el sol, que nos llegue menos sol, ¿no? Y otra alternativa, por ejemplo, es decir, bueno, ¿cómo podemos capturar el carbono y lo enterramos? Que ya me parece un poco más razonable. Entonces nosotros lo que hicimos, agarramos los datos de este G6 solar y dijimos, bueno, veamos cuál es el efecto de esto en los glaciares. ¿Ayuda o no ayuda realmente los glaciares? Y lo hicimos de una manera de decir, para no decir no nos gusta porque no nos parece bien, sino que no nos gusta porque creemos que el efecto es positivo o negativo. Entonces hicimos un pequeño balance de masa de glaciares. Esto lo hicimos y aquí puse el logo de mi colega en un grupo de montaña de la Universidad de Concepción, donde simulamos básicamente todos los glaciares de estas diferentes zonas en Sudamérica. Y lo que logramos identificar es que, bueno, si bien es cierto, va a haber una disminución de la temperatura, dado que se aplican estas medidas de geoingeniería, pero en realidad, desde el punto de vista de los glaciares, lo que hace es retrasar un poco el derretimiento nada más, pero en realidad no sirve mucho. Y no sirve mucho porque cambia la temperatura, pero también cambia la precipitación. Entonces, para tener estas masas necesariamente necesitamos ambas, baja temperatura y más precipitación. Y en este caso disminuye tanto la precipitación que hace que los glaciares desaparezcan. Por lo tanto, como medida, digamos, no es tan interesante, no es tan adecuada. Y nos parece relevante porque ahora ya podemos entrar en la conversación con un resultado concreto, evaluando lo que ellos están proponiendo. Eso, entonces, en general, bueno, como conclusiones, lo primero, y no lo agregué acá, es como agradecer a todos los estudiantes que han trabajado conmigo. He tenido la fortuna de trabajar con estudiantes de la Católica, de Temuco, de acá de la Universidad de la Frontera, y que me han ayudado mucho. Sin ellos todo esto no sería posible. Eso es lo primero. Decir, bueno, que el cambio climático altera la frecuencia de eventos extremos. Existe la necesidad de adaptarse a esto en el corto y largo plazo. Por supuesto, se necesita mejorar la red de monitoreo. Y es necesario analizar desde la ciencia, ¿no?, las consecuencias potenciales de las medidas de mitigación, como lo que les hablaba de la geoingeniería. O sea, suena un concepto que puede ser bueno o no, pero hay que evaluar todo lo que se diga. Y aquí les puse un pequeño video de una actividad que espero se repita, de un laboratorio de montaña que se hizo en la facultad, que fue una experiencia bien entretenida para los estudiantes, porque la idea también es que vayan a la cordillera, que conozcan su medio ambiente y así lo valoren. Y bueno, además lo pasan bien. Eso sería. Aquí están algunas instituciones colaboradoras con las cuales hemos estado trabajando y estamos trabajando actualmente en los diferentes proyectos. No las voy a nombrar, era para que las vean nada más. Y eso sería. Gracias. Me pasé 10 minutos, Carolina, pero espero esté bien. No, excelente presentación, Marcelo. Muchísimas gracias por tu generosidad y tu claridad en la presentación. Creo que ha sido muy ilustrativo de la situación desde un punto de vista científico, que es algo que es muy importante también de tener presente, ¿cierto? Y bueno, quiero agradecer también acá la presencia del director del Instituto de Medio Ambiente, Gustavo Ciudad, que está con nosotros, que le voy a dar la palabra en un momento. Y por supuesto a Marcelo Somos y a toda la audiencia que está acompañándonos, ¿no? Marcelo, si pudieras sacar la presentación para que podamos verte y conversar contigo, te lo agradeceríamos. Genial, ahí estás. Marcelo, bueno, yo me preguntaba por qué no me veía. Era un misterio que queríamos revelar ahora. Marcelo, te quería comentar algunos comentarios del chat y preguntas, pero antes de eso, me parece que tú mencionaste varias veces en tu presentación que no debemos hablar de cambio climático, ¿no? Y en ese sentido quisiera como que pudieras como profundizar en esa idea, ¿no? Porque claramente estamos ante situaciones catastróficas a nivel global y también en nuestra región de la Araucanía. Y es súper importante poder transmitir esta idea también a la comunidad universitaria y a la comunidad extendida, ¿cierto?, de la región y a nivel global, porque esto en esta presentación van a estar viendo posteriormente también en distintas partes del mundo. ¿Por qué no hablar de cambio climático, no?
Y también quiero ahí unir a una parte que tú dijiste, estamos desde una perspectiva antropocentrista, ¿no? ¿Qué pasa con una perspectiva ecocentrista también, que pueda relevar a la naturaleza y su valor intrínseco para poder defenderla? Eso, Marcelo, gracias. Sí, bueno, gracias Carolina. Yo creo que ambas preguntas están muy relacionadas. En el caso primero, cuando hablamos de cambio climático, creo yo, es sacarnos de alguna manera la responsabilidad. Porque si tú me dices, nuestro problema es cambio climático, yo me siento en mi casa y digo, bueno, pero en realidad yo lo que contamino no es nada, mi huella de carbono es bajísima, Chile la huella de carbono es bajísima, por lo tanto que otros se hagan cargo del problema. Que ha sido un poco, ¿no?, la conversación que hemos tenido o teníamos antes, no ahora. Pero cuando hablamos de cambio global, bueno, eso por un lado. Y por otro es que todos los desastres que estamos teniendo, todos los problemas que estamos teniendo, no son necesariamente producto del cambio climático. O sea, por ejemplo, el caso que siempre se me viene a la cabeza porque trabajé en un proyecto con la Universidad Mayor hace poco, de la escasez o de la crisis que hay en abastecimiento de agua en la región. No vamos a decir que en la región de la Araucanía no llueve. O sea, si la comparamos con una región del norte, llueve menos, pero llueve. Entonces, ¿por qué tenemos esta sequía tan dura en nuestras zonas rurales? Y es porque hay un cambio de uso de suelo brutal que ha hecho que básicamente nosotros hayamos consumido nuestras quebradas, hayamos destruido nuestro ecosistema. Por lo tanto, esta capacidad, estos buffers que se generan, ¿no?, que nos van generando las quebraditas, los pequeños sistemas, los humedales. Uno va, por ejemplo, al humedal ahí este humedal que se me olvidó el nombre, Purén. No existe, está todo construido. Entonces, eso no es responsabilidad del cambio climático, eso es responsabilidad nuestra y es un cambio que nosotros hicimos al uso del suelo, nosotros como sociedad, por diferentes razones. Entonces, también tenemos que hacernos cargo de eso, de esa mirada. Entonces, cuando empezamos a echarle la culpa solo al cambio climático, siento yo que es como tirarle la pelota a alguien más. Entonces, por eso yo prefiero hablar de cambio global y efectivamente ya ya tenemos la comprensión de los sistemas para saber que también podemos mitigar muchas cosas con la tecnología que tenemos ahora. Y eso nos lleva claramente a esta mirada un poco más como hablaba Nicanor Parra en los 80, que nadie lo escuchaba, pero él hablaba de esta mirada ecocentrista, y la gente le decía, ¿usted por qué habla de esto? Pero claro, él ya estaba anticipado 30, 40 años a nosotros y él estaba más preocupado del sistema ecológico que del sistema financiero. Y tenía razón. Una e-constitución, ¿cierto? También habla Nicolás Parra. Sí, muy adelantado. Muchas gracias, Marcelo, ¿no? Y entonces vamos a hablar de cambio global, al parecer, ¿no? También es una nomenclatura importante de tener presente, Marcelo. Uno yo por deformación tiendo a tirarme a clima nada más, voy a hablar de cambio global y termino hablando de cambio climático, pero el sentido siempre es tratar de movernos, ¿no?, hacia cambio global, que así ya va el mensaje. O sea, incendios forestales, etcétera, son todas consecuencias de este cambio global. Y también la responsabilidad del ser humano, que también lo dio a conocer después este panel, ¿cierto?, que conocimos, el informe del panel que tuvimos, ¿cierto?, que tiene la responsabilidad del ser humano dentro de toda esta catástrofe que estamos viviendo a nivel ambiental. Y Gabriel Saldías, Marcelo, señala muy interesante la presentación del doctor Somos, especialmente por su alcance y la claridad de las evidencias presentadas. Felicitaciones. Y él mismo señala una pregunta. Desde su punto de vista, ¿deberíamos asumir estrategias de mitigación frente al cambio climático o de adaptación frente a las condiciones de escasez, pensando justamente en que se trata de un cambio de régimen? Yo creo que ambas. O sea, yo era de la idea hace 15 años atrás de que esto no es culpa nuestra y que alguien más lo hizo, ¿no? Por una cuestión de que a veces uno tiende a pensar un poco más localista, pero efectivamente, o sea, yo creo que cada uno, si bien es cierto,
como individuo no tenemos mucho poder de hacer cambios, ¿no? Pero como grupo sí, si nos juntamos como sociedad y pedimos a nuestra autoridad y que nuestra autoridad exijan a otras autoridades, yo creo que podemos trabajar en esto de la mitigación. La adaptación no hay vuelta que darle, la adaptación tenemos que trabajar sí o sí, o sea, el problema está acá, está presente, ya no sacamos nada con decir los próximos 10 años, o sea, la evidencia es clara que el problema está acá, se habla todos los días de la mega sequía, todos los días vemos los camiones aljibe, que el incendio forestal ya nos estamos preparando, la CONAF se está preparando para los potenciales, eh, digamos, incendios, y eso es dentro de lo que vemos en la cosa como en lo inmediato, ¿no? Pero hay otros procesos que están sucediendo que no los observamos y que ya hay procesos de migración por cambio climático en Chile. Hay alguna, Montepatria creo que ya hay lugares donde la gente se tiene que ir porque no puede vivir más, ¿no? En ese lugar, no es sustentable. Entonces, tenemos que trabajar sí o sí en adaptación y en mitigación, claro, o sea, tenemos que forzar a nuestras autoridades y nosotros mismos, de alguna manera, ir cambiando hábitos, pero también, por eso es importante votar y todo ese tipo de cosas. O sea, yo creo que hay harto de educación cívica envuelto también en esto. Exacto, Marcelo. Y también lo ha dicho, ¿cierto?, Manuel Baquedano, que es experto también, que forma parte del Comité de Crisis Climática, que lo tuvimos acá anteriormente, la importancia de enfocarnos en la adaptación, ¿no? Que para allá vaya la mirada de las autoridades y también del mundo académico y de la investigación, ¿no? Que también tenemos ese compromiso como universidad regional, pública y estatal, la Universidad de la Frontera. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Gustavo Ciudad, que está aquí presente, para que te haga alguna pregunta o comentario, Marcelo. Sí, hola Marcelo, oye, excelente presentación. Hola, Gustavo. Creo que es muy importante hacer esta bajada, ¿cierto?, de la ciencia hacia las personas. Creo que hacer ciencia ciudadana creo que nos hace falta en este país para que en fondo podamos entender de manera sencilla los fenómenos que están ocurriendo. Y aprovecho de hacer alguna pregunta del público que acaba de llegar. Dice, la hace Rolando Hernández Fuentes, dice, ante un eventual cambio en la Constitución Política de Chile y de acuerdo a sus estudios, ¿qué consejos técnicos realizaría? ¿Haría ajustes al Código de Agua, por ejemplo? Un abrazo, Marcelo. Sí, gracias, Rolando. El Código de Agua, ¿qué ajuste le haría? Mira, bueno, allá le haría varios ajustes, pero yo le haría un ajuste, si tuviera que hacer un ajuste al Código de Aguas, yo lo que haría es que el agua se deje de distribuir por volumen y se distribuya por porcentaje. Si tú distribuyes el agua por... Ahora, ¿por qué digo eso? Porque, por ejemplo, yo trabajé en la Dirección General de Agua por ahí por el 2007 y me acuerdo y a mí me tocó entregar los últimos derechos superficiales del río Ligua a Petorca. No sé si les suenan esos ríos o esa zona en términos de sequía, ¿no? Entonces, teníamos un balance hídrico que yo en ese tiempo recién salió de pregrado, entonces como que uno no cuestiona mucho porque es nuevo en el trabajo, entonces y tenía el balance hídrico en un Excel. Ese era mi balance hídrico que me había entregado el grupo de investigación, ¿no? o de estudios de la DGA, del nivel central. Entonces a mí ya me parecía muy poco, pero en ese tiempo no hablábamos tanto de cambio climático. Pero una de las cosas que siempre me llamó la atención, que se estaba entregando agua que no existía. Era como que la estadística, de nuevo, lo que hablamos, la estadística decía que debían haber 100, pero uno iba a mirar y habían 50, pero entregábamos 100. Entonces, ¿y quién pierde ahí? Entonces, generalmente el que está más arriba saca más y el que está más abajo pierde. Pero si tú entregas el agua por porcentajes, un 10% para uno, un 5% para otro, da lo mismo si tienes 100 o 50, el porcentaje no cambia, todos disminuyen o todos aumentan. Yo haría ese cambio y ya solucionaría un montón de problemas en el código de agua y sin tener que borrar el código de agua, cosa que yo haría, o sea, yo estoy pro cambio de código de agua y todo ese tipo de cosas. Creo que la filosofía detrás del código de agua no es razonable, pero si eso no se puede hacer y se puede hacer un cambio, yo cambiaría de volumen a porcentaje. Perfecto, sí, es muy interesante ese aspecto. Y mira, y relacionado también con eso, yo creo que me gustaría saber tu opinión en relación a lo que uno puede hacer como científico o como institución frente a la toma de decisiones a nivel país, que yo creo que eso es súper importante. Entonces,
Me gustaría saber, desde tu experiencia, Marcelo, usted, me refiero por el impacto de las investigaciones que están haciendo, si han hecho, por ejemplo, algún acercamiento con el gobierno regional o, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente, de manera, ¿no es cierto?, de que darle una aplicación súper concreta, así como lo que tú mencionabas del National Water Model, que me pareció súper interesante, claro. Por ejemplo, poder predecir algún desastre, que creo que eso no hace falta mucho. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué nos falta a nosotros como científicos, como institución, para poder conversar y mostrar un poco la relevancia de estos temas para que finalmente, ¿no es cierto?, las decisiones que si bien tienen que ser políticas, yo creo que los aspectos técnicos tienen que ser fundamentales al momento de tomar estas decisiones? Sí, es como la pregunta a ver, es difícil hacer que interactuemos, ¿no? Es como que estamos no sé si lamentablemente, yo creo que cada uno está en su tema, pero una vez cuando ya nos sentamos y queremos conversar, ninguno de los dos grupos, o grupos en general, los que hayan, trata como de llegar al otro. Yo creo que nos falta como esa conexión de alguna manera. Afortunadamente, por ejemplo, en ese proyecto era re interesante porque nace desde un fondo que es como ANID. Creo que no sé si estoy en línea todavía. No, sí está en línea. Sí. ¿Me escuchas? Sí. ¿No? Ah, ya. Sí, perfecto. Sí, y nace de la National Science Foundation, pero están metidas instituciones públicas, privadas. Me acuerdo que estaba, yo 2 meses en Microsoft, en Bellevue, trabajando. Estaba Esri, había como mucho, era como un proyecto nacional. Y acá tenemos ciertas restricciones como para hacer investigación en el aparato público, como que no hay ese espacio. Entonces, este tipo de experimentos yo no lo veo posible, porque era un experimento. No lo veo posible con los instrumentos que hay ahora, que son de un poco más de inmediatez, o sea, que funcione ahora ya. Entonces, eso hace que de alguna manera nos alejemos y uno va a la institución pública y ellos tienen otra función. Ellos no están como para ver si sacamos un paper, no es el tema de ellos. Entonces, claro, ahí creo yo que nos faltan más que, porque nosotros podemos tener buena relación con una persona en el grupo ahí y nos acercamos y conversamos y hacemos cosas, pero ¿cómo hacemos que esto sea, que no dependa de las personas, sino que sea institucional? Yo creo que hay que hacer como un cambio en la universidad, pero también en el aparato público, que tengan como esa mirada un poco más de investigación dentro y que ellos permeen hacia abajo. Creo que también nos falta como esa conexión. Dicho eso, este proyecto lo estamos replicando en Aysén, en el CIEP, y ellos tienen muy buena conexión con el Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto va a ser algo aplicado si es que resulta, y en un consorcio de Corfo que se ganó en la Universidad de Concepción hace un tiempo, y que ahí estamos implementando esto dentro de una plataforma que es muy similar a una que propusimos en un FONDEF que no nos ganamos, pero que al final de otra manera se está haciendo igual y que es una plataforma de datos, que es como es cómo disponibilizar, digamos, esta información de la DGA, pero hacerla funcionar en la nube, etcétera, etcétera. Entonces, este es como un prototipo que estamos armando ahí también para demostrar, o sea, para ver si resulta, y si resulta, bueno, que se utilice y se expanda para todo Chile. Oye, en ese sentido, creo que también es súper importante lo que tú mencionas en relación a la divulgación de lo que se está haciendo y también que esto permea a la comunidad. Entonces, sería súper interesante que tú pudieras, por ejemplo, entregar o a través de, ¿no es cierto?, de la dirección se puedan entregar direcciones de sitios de interés donde la gente pueda tomar información, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando en Chile relacionado con los estudios que ustedes están realizando, porque existen varias plataformas, ¿no es cierto?, de información geográfica donde uno puede, ¿no es cierto?, encontrar información, por ejemplo, como lo está haciendo el CR2, que tiene estos mapas interactivos, sí, donde uno puede buscar información, pero finalmente esa información poca gente la ve porque ahí está un poco el rol que tenemos nosotros como científicos de poder indicar a las personas que sí existe información y muchas veces no se utiliza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los gobiernos regionales, porque me ha tocado por experiencia propia que muchas veces existen un montón de estudios y claro, y los estudios quedan ahí, pero la acción es lo que está trabado. Entonces es un sistema
que actualmente es difícil de mover, pero hay que seguir insistiendo. Yo creo que esa es como la clave. Hay que seguir intentándolo. Y a mí me pasa, por ejemplo, de los estudiantes en recursos hídricos aquí de ingeniería en recursos naturales. Al principio llegaban todos, es que no hay datos. Y yo decía, a ver, puede que no haya una estación meteorológica específica en el lugar que usted quiera, pero datos hay. O sea, aquí está este sistema con datos satelitales, datos globales. No me puede decir que no hay datos. Entonces la idea es también un poco ir enseñándole cómo ir accesando esta información. Una vez que ya la accesas, cómo ir... o sea, hay todo un tema de calidad de datos, de información, que hay que tener... algo que nosotros hablamos como investigadores, siempre hablamos de incertidumbre, y esa es una palabra que al tomador de decisión no le gusta. Porque quieren como el valor preciso, y uno dice, no, pues yo tengo márgenes de error. Entonces, bueno, es que si tiene errores porque está malo. No está malo, es márgenes de error, ¿no? Entonces, hay una cosa a veces de comunicación que nos complica y que tenemos que trabajar. Pero eso es efectivo. Y eso de repetir estudios, yo no sé, a veces creo que es porque cada uno cree que lo puede hacer mejor, o a veces porque no sabe que hay otro que estaba por ahí nomás. Entonces nos pasa eso también, que repetimos los mismos trabajos, claro. Muchas veces pasa justamente eso, que se replican. Y no sé si estamos alcanzando a hacer alguna pregunta más, Carolina, o estamos en el tiempo. Estamos un poco en el tiempo, pero si quieres preguntar otra cosita, Gustavo. Solamente alguna vez lo conversamos, que lo mismo que tú mencionabas, existen datos, pero también faltan datos, y eso es un tema para poder construir estos modelos más robustos, modelos predictivos, que sin duda se pueden hacer con los datos que existen, pero después con la obtención de más datos se puede robustecer. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia de ustedes frente a la escasez de estos datos? Ir a tomarlo en la medida de lo posible, o sea, ir a un lugar, por ejemplo, yo me llama la atención porque, bueno, tú sabes cómo funcionan los fondos, ¿no? Que tú tienes 2, 3 años para hacer algo y tienes que hacerlo y prometes un paper y todo eso. Yo todavía no publico lo que prometí en el fondo, es decir, porque los datos recién los tengo ahora. Entonces ahora voy a empezar como, o sea, yo cerré el fondo, es decir, puse una publicación ahí, algo, todo bien, pero son cosas que van tomando tiempo en ir construyendo. Entonces, ahora recién ya tengo como, por ejemplo, ese modelo que mostré ahí que tiene mucho sesgo, y claramente yo comparo con lo que medí, porque los modelos no están muy cerca. O sea, espacialmente entregan algo, entregan como la señal, pero si uno se va como al valor preciso, no andan muy bien. Y en general con los modelos climáticos pasa eso. Entonces hay que ir a tomar datos. Hay que tirar un sensor dentro de un río, ir a buscarlo 2 años más y ver lo que salió, o sea, cuánta agua iba pasando. No nos queda otra, o sea, quedarnos como todo el tiempo en la oficina, bueno, además que entretenido, pero quedarnos en la oficina no tiene no tiene sentido solo trabajar en modelos, porque los datos disponibles, aun cuando, incluso los datos oficiales, a veces no son suficientes. Entonces, no nos queda otra, tenemos que ir a buscar información y verdad de terreno. O sea, por ejemplo, a mí también tenemos el sensoramiento remoto que nos puede ayudar, pero también hay una serie de limitaciones, y tenemos que aprender a utilizar todas las fuentes de información, modelos, ciencia ciudadana, datos puntuales, pero conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno y ir combinando. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy abogando y estamos viendo cómo trabajar en una generación de hidroinformáticos. Y lo que quiere decir es gente que sepa harto de informática, pero que trabaje en el agua, porque necesitamos trabajar en, no sé, pues en temas de machine learning, necesitamos inteligencia artificial, necesitamos big data, porque hay tanta información disponible que al final ya el Excel no nos funciona, o el código pequeñito en R o Python, ¿no? Ya tenemos que trabajar con herramientas de minería de datos a la fuerza. La tecnología nos está empujando en esa dirección. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu pregunta, y solamente quería hacer una petición. Yo creo que sería importante, difundir obviamente lo que ustedes están haciendo en el centro de Putumayín, y también si se puede enviar a la audiencia el link de interés. Eso es súper importante, tener esas bases de datos, conocer, que la gente pueda interaccionar con esta, bajar información. Así que ahí le tiro un pase a Carolina, para decir que se puede gestionar a través de la dirección de investigación, algo como esto. Así que muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ti, Gustavo, por el interés.
De todas maneras, yo me quedo acá para ir cerrando ya y agradecer las preguntas e intervenciones muy valiosas de Gustavo también y del público. La importancia de poder articular, ¿no es cierto?, desde la academia, desde la investigación, desde la universidad, con el sector público y también con el sector privado, ¿no? Y que podamos aunar fuerzas, porque claramente este cambio global, como bien lo ha llamado Marcelo Somos, no va a poder ser atacado, ni enfrentado, ni investigado, ni menos solucionado a nivel individual, sino que necesitamos una fuerza colectiva que pueda trabajar en ello. Y ahí también es importante, como decía Marcelo, no quedarse en la oficina investigando solo, sino que salir a buscar los datos y juntarnos también a nivel inter, multi, transdisciplinario, ¿no? No solamente ingenieros con ingenieros, sino qué sé yo, con actores importantes de la biología, de las ciencias sociales, de las humanidades, de la medicina, y poder trabajar de manera transdisciplinaria también. Yo creo que eso es importante, Marcelo, ¿cierto?, de poder trabajar este tema complejo desde una mirada también compleja. Si te parece también, Marcelo, creo que es un mensaje importante. Sí, absolutamente. De hecho, porque claro, yo siempre digo, la parte física, casi todo lo que hablé acá, si no todo, en mi opinión es la parte fácil. La parte difícil es cuando metemos a la gente en esta juguera y predecir comportamiento poblacional, predecir intereses. O sea, nosotros postulamos un proyecto hace poco que es como el uso de inteligencia artificial en este tema y vamos con antropólogos, porque en realidad es otro... hay cosas que nosotros no entendemos, ¿no? Y nos toca cruzar al otro lado y golpear la puerta y al principio no nos entendemos, pero ya de a poco empezamos como a ver diferentes lógicas, porque cada uno construye su realidad desde donde viene nomás. Pues entonces, y por eso que muchas de estas ideas se nos caen. Entonces nos estamos forzando ahí de alguna manera de que haya gente de otras especialidades para que nos enriquezca también este trabajo que estamos haciendo. De eso no puse nada, hay un montón de cosas afuera, pero también la idea es trabajar así, ¿no? Ver cómo nos conectamos con otros. Exacto, y que ojalá también en esta nueva constitución que se está trabajando ahora, estos sean temas también relevantes, ¿cierto?, que se puedan destacar y podamos también ir avanzando, como decía, desde la investigación y la academia, pero también a través de apoyos institucionales más amplios, desde políticas públicas, ¿verdad?, para que podamos ir avanzando en esta temática. Te agradezco infinitamente, Marcelo, la verdad es que te felicito, tu trabajo es realmente impresionante, la cantidad de redes que tienes, eso habla también de la necesidad de unirnos para trabajar en esto, así que bueno, muchísimas gracias en nombre de la Dirección de Investigación de la Universidad de la Frontera y de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, del Instituto del Medio Ambiente, del Comité de Crisis Climática, que también nosotros formamos parte, y desde la comunidad extendida de la universidad y más allá, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar con estas conferencias que tienen como finalidad también concientizar a la ciudadanía de que este es un problema, como bien dijo Marcelo, no del futuro, sino del presente, del ahora, y necesitamos más que nunca la ayuda de todos y todas porque los cambios son a partir de nosotros, ¿no? Y vamos a afectar cada cosa que hagamos en nuestro medio ambiente y ojalá que sea de manera positiva para ir revirtiendo esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Gracias Marcelo, gracias Gustavo, a todos quienes nos están viendo, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto en otra conferencia y en otro taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao Marcelo. Gracias.